Aunque digan que esta no es mi vida, pero es que ya no sé quién es quién. Leonardo Fuentemayor, ¿aceptas como esposa a Fernanda Manrique por propia voluntad y conforme a las leyes de nuestro Estado? No. Sí. No, sí, sí. No. No, sí. No. Pues verá, don juez, yo... soy yo. Es el mío, es el mío, es el mío. No pasa nada, no pasa nada, no pasó nada. Apaga eso, carambas. Disculpe. Leonardo Fuentemayor, Sí. ¿aceptas como esposa a Fernanda Manrique por tu libre voluntad y conforme a las leyes de nuestro Estado? Pues verá usted, don juez. Hace mucho tiempo que Fernandita tiene mi corazón, mi alma y mi vida entera en sus manos. Ella podrá ser mi esposa, pero yo soy suyo en cuerpo y alma desde la primera vez que la vi. Te amo, chaparrita. Eso es por encima de todo lo que pase. Nunca te olvides. Sí acepto, don juez. Claro que acepto. Fernanda Manrique, ¿aceptas como esposo a Leonardo Fuentemayor por tu libre voluntad y conforme a las leyes de nuestro Estado? Sí, acepto. Damas y caballeros, por mi libre voluntad y conforme a las leyes de nuestro Estado, les presento al señor y la señora Fuentemayor. Si me dejas besarte, te lo pido por favor. Acércate un poquito, vayamos juntos sin decir adiós. Vayamos juntos sin decir adiós. Es imposible, él no entiende de razones, no me deja persuadirlo, no le importan mis motivos. Y es que cada vez que estoy contigo siempre me quedo callada, no me salen las palabras. Dejé a Elmer descansando en su cuarto. Ay, pobre de mi hijo, ha sufrido tanto. ¿Sabes que me contó que llevaban quién sabe cuántos días sin dormir por los dolores? No se preocupe. Su hijo es un toro, Sara. Igual que tú, mija. Mira, yo sé que esto te está costando un montón, pero te aguantas igual y no dices nada. Y yo te lo agradezco en el alma. Usted no tiene nada que agradecer. Aunque esta casa quedó a mi nombre, los dos la trabajamos bien duro para pagarla y eso no lo puedo olvidar. Así que lo menos que yo puedo hacer es dejar que su hijo se quede aquí unos días, ¿no cree? Mendigo Peri, con que me quieres hacer de chivo los tamales, ¿verdad? Yo te hablé de buen modo, así que nomás no me vayas a chillar, desgraciado. Mi amor, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? No debía hacerle caso a Renata. No tenía que ir a su consultorio. ¿Qué pasó? ¿Que recordaste algo malo? Recordé que sé hablar francés de manera fluida. Me puse a hablar ahí con ella. Frances, tú. ¿Ves? ¿Ves por qué no quería regresar, Paloma? Porque cada vez que voy a la dichosa terapia es algo peor. Frustrado, con más dudas. Y ya no quiero ver hacia atrás. ¿Qué caso tiene? Ya, mira, Pedro, no te me angusties, sí, tranquilízate. Es que siento que respira. no puedo, Paloma. Trato de encontrar siempre alguna explicación, pero por más que haga un esfuerzo, cada vez entiendo menos, ¿me entiendes? Sí. Paloma, se supone que soy un tipo que con trabajos termino high school, ¿o no? Sí. ¿Y
que nunca me importó nada más que cantar y andar de fiesta, conquistar mujeres. ¿No es ese el Perico que tú conociste? Sí. Hablar francés. ¿Por qué? Explícame cómo, diablos. Tranquilízate, por favor, ya. Cálmate. Respira. Relájate. ¿Cómo pude haber aprendido si toda mi vida trabajé en un puesto de piñatas? Ya. ¿Y las finanzas? ¿Cómo es que ahora entiendo tanto? Mi amor, a ver, siéntate, ven. Siéntate. Juntos vamos a encontrar las respuestas, yo te lo prometo, pero tienes que calmarte. Estás muy alterado, ¿sí? Trata de tranquilizarte. ¡Ay, felicidades! Connie, qué bueno que te animaste a venir, mija. Me da mucho gusto verte feliz y ya con tu mujer. Fernanda, mi mujer. ¿Quién dijera? ¿A poco no se ve bien bonito? Sí. Oye, pero nada más qué susto nos metiste, ¿eh? Por un segundo pensé que le ibas a decir otra vez que no. ¿Tú? Felicidades. Gracias. Gracias. Por favor, déjame darte un abrazo. Estoy muy feliz por ti. También por ti. Gracias, Nachito. Tenías que salir con tu gatada y presentarte vestida en esas fachas. ¿Gatada? Perdóname, mamita, si no te gusta mi ropa. Créeme que no tenía ni la más mínima intención de venir. Si vine, es para decirte. No, para exigirte. Que dejes en paz a Rubén. Preciosas y chulas piñatas. Llévele, güerita, tenemos para toda la ocasión, para el cumpleaños, para el 15 años, es más, hasta para el divorcio. Y si quieres hasta de forma de corazón, ahora que si andas buscando algo más pervertidón, pues también te la diseño. Tú nomás pregúntame, y con gusto, mira, yo que aquí, handsmade y todo. Nomás avísame. ¿Y ahora tú qué traes, ¿Qué te traes, Pues que me gusta mucho de la forma en la que pues, promueves tus piñatas con toda esa energía y hace mucho tiempo quería grabarte. Esta es mi cámara nueva, la estoy estrenando contigo. Y después de mí, ¿con quién más te vas a ir a estrenar tu cámara nueva? Porque así te ligas a las viejas, ¿Y así ya vas a empezar? Yo voy a empezar. Dime que no es cierto, dime que no ibas al ring, grababas a Candy, ay, que la entrevista y que no sé qué, que te compre quien no te conozca, fíjate. Mira, Yesenia o Candy la Cándida o como te llamas. Acá tenemos de dos opciones. O seguimos bronqueando así como estamos o podemos hacer lo que de verdad queremos hacer. Hanchis. ¿Y qué es lo que de verdad queremos hacer? No sé de qué me estás hablando. Yo estaba con él cuando le llegó tu regalito. ¿A poco es así como le haces para conseguir a todos tus amantes? ¿Llenándolos de regalos? Cierra la boca, Connie. Yo simplemente le hice un pequeño regalo a un muchacho que tiene muchísimo talento y quiero que alcance sus sueños. Pues consíguete a otro. Este mundo está lleno de gente con muchos sueños. Tranquila, hija. No seré yo la que se interponga entre tu maestro y tú. Seguramente habrá muchas otras mujeres en las cuales Rubén se fije antes de hacerlo en ti. Mírate, por favor. Qué bueno verlas hablando. Ojalá que esto sea el principio de la reconciliación. Y regreses pronto a la casa, Connie. Se te extraña mucho. Gracias, Bert. ¿Y de qué tanto hablaban? Si se puede saber. Sí, mi amor. Connie me estaba agradeciendo una pequeña aportación que hice a la escuelita en la que está trabajando. Le regalé una cámara de video a uno de sus maestros para las clases. Qué bien, mi amor. Qué gesto tan bonito. Tu mamá es una mujer con un gran corazón, Connie. ¿Te fijaste cómo se miraban a los ojos cuando le decía cosas tan bonitas? Sí, aunque Leonardo pudo haber preparado su discurso anoche, esa pausa que hizo fue de mal gusto. Mira, yo creo que más bien él quería ser sincero, que le salían las cosas así del corazón, ¿no? ¿Y sabes qué? Ahora acepto que no debí de haber dudado de ti jamás. Pero no se ve enamoradísima. Yo de ti. ¿Me das un beso? Voy por una copa. ¿Quieres vino blanco o champaña? Vinito, por favor. Gracias. Ay, Ivoncita.
Ay, tendré un pañuelo, Ivoncita, de veras. Ya no soporto las ganas de llorar. Es que a mí las bodas me sobrecogen, me abruman. Estuvo tan... Tranquilo, Basiliote. Gracias. Ay, tengo un sentimiento tan... Ahí está Bárbara de Recursos Humanos. Déjame, voy a echar una platicadita. Sí, pero Qué lindo que seas tan sentimental. Quédatelos. ¿Y ahora quién me los como? ¿Qué hago con ellos? Ay, pero qué bellas palabras le ha dedicado usted a su mujer, don Leonardo. Es usted un poeta. No, hombre. Nomás soy un hombre enamorado de la mujer más hermosa que existe. Después de usted, señora chula. Ay, qué majo es usted. Mire, cuidadito lo que le dice a mi señora, que la liamos. Además, quiero tratar con usted varios asuntos. Sí, pero cómo no, mi don Fermín, por supuesto. Nomás ahorita permítame atender una llamada desde Tokio, porque nuestros socios de allá me quieren felicitar. Los Tacataca están bien emocionados con la boda. Vaya, vaya, no hay ninguna prisa. Ahorita. Y además nosotros lo estamos pasando estupendamente. Permiso, gracias. Ay, amor, dime palabras de amor que te salgan de lo más profundo. Claro que sí, mi cariño. Qué venero, el suelo que tú pisas, ese rayo de sol que ilumina tu cabello. Ay, sí. Y ese sueño. Ay, dime más. Ese sueño que te llama cada noche conmigo. Así, sube la alerta a nivel rojo. Mi jefe ya apareció. No me digas. ¿Sí? El meromero. Sí, el Meromero Pérez. Ay, ese fue el que te llamó a la hora de que estabas diciendo Era el la sí, ¿verdad? llamada, no sabía qué hacer. Y me llamó desde antes cuando estaba en el cuarto con mi jefe. Nomás que entró mi jefe y ya no pude hablar con él. Ay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? La lana ya, ¿qué hago? Dinero es lo que quiere. ¿Sí? Dile que te vas a ir de viaje. Nomás no le digas que de luna de miel. Y así nos da tiempo de pensar qué es lo que podemos hacer para irlo conteniendo. ¿Y si busca a don Humberto? Pues él también se va a ir de viaje con doña Fabiola, ¿no? Ahí está. La cosa es entretenerlo un par de días nada más. Y luego a ver cómo le hacemos para irnos campechaneando. Ahí lo vamos malabareando. Ay, pues igual sí tiene razón. Pues así que se dará. Con razón. Ándale. Admiro que quieras esforzarte por lograr las cosas por ti misma. Una vez se echa a perder a los hijos por darles todo. Y luego lamentamos haberlos hecho dependientes. Pero si necesitas algo, Connie, lo que sea. Sabes que cuentas conmigo, ¿verdad? Gracias, Bert. Te digo, todo está bien hasta ahorita, pero de todas maneras, muchas gracias. Estás viviendo en un barrio bravo de Los Ángeles. Elegiste un ambiente muy duro. Bueno, pues que ese es el mundo real, Bert. Imagínate en qué clase de persona me iba a convertir si seguía viviendo aquí. Me gusta que tengas esa iniciativa y tu fortaleza. Pero una chica tan joven, en ese medio tan duro, no sé. Es decir, si lo hicieras cuando estés un poco mayor. Mira, no quiero presionarte, pero a todos nos harías muy felices si regresaras a la casa. Especialmente a mí, muñequita. Mira, a tu edad los problemas entre madre e hija son muy comunes. Yo también los tuve. Pero eso no tiene nada que ver con el inmenso amor que te tengo. Bueno, al menos prométeme que lo vas a pensar. Sí, Bert. Lo voy a pensar. Ahora, si me disculpan, pues voy a atender a Fermín, ya saben. Las relaciones públicas, pero ustedes sigan hablando. Sí, mi amor. Sí. Te quiero mucho, hija. Igual. En un momento te veo, mi amor. Sí, mi amor. Ve. ¿Ves cuánto nos quiere? Para ti y a mí es muy fácil hacer feliz a ese hombre. No te mereces a un hombre tan bueno. ¿Te da envidia que yo pueda tener a un hombre comiendo mi mano y tú no? Mira, mamá, nada más te advierto. Si te vuelves a acercar a Rubén, esta vez no me voy a callar. Y Humberto se va a enterar qué clase de mujer tiene a su lado. Fernanda tiene planes no tan buenos con Leonardo. Lo que no sabe es que Leonardo es Perico. Paloma no quiere saber nada de Perico. Lo que no sabe es que Perico es Leonardo. ¿Quién es quién?